¿verdad? Para resolver las externalidades, creación de mercados, implementación de impuestos y combinación de firmas, integración de firmas, ¿verdad? Integración de las empresas, esas son las tres políticas que hay. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el modelo. Esto es, por eso es importante, pues, esta sección se llama control de contaminación, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es cambiar el modelo, les voy a plantear el modelo, vamos a encontrar el óptimo, y ustedes pueden pensar en qué pasaría si implemento alguna de esas tres políticas para resolver este problema. Y eso era lo que les decía de Fullerton, ¿verdad? Que, por ejemplo, encontraba que si se pone, cuando tenemos contaminación bien modelada, si ponemos impuesto al bien que produce la contaminación, no llego al óptimo. Ahora lo que tengo que llegar es a poner impuestos a los niveles de contaminación. Entonces, primero les presento el modelo, ¿verdad? Lo que vamos a tener es una tecnología que puede utilizar las empresas para reducir el nivel de contaminación por unidad producida. Entonces, vamos a ampliar el modelo en dos aspectos. Uno, que ya el bien 1 no es el que me genera la contaminación, sino lo que me genera la contaminación es lo que se emite cuando se produce el bien 1, ¿verdad? Y que la empresa 1 también puede invertir en una tecnología que reduce los niveles de contaminación, ¿verdad? Que es costoso, pero si reduce los niveles de contaminación, puede producir las mismas unidades con menos niveles de contaminación. Bueno, entonces aquí el Z es la cantidad de contaminación que depende de, ¿verdad? Dos cosas. Cuánto se produce del bien 1 y después cuánto la empresa 1 invierte en delta, ¿verdad? Que reduce los niveles de contaminación para cada uno de los niveles de producción del bien. Las restricciones, igual que antes, ¿verdad? Tenemos la restricción tecnológica del bien 1, la restricción tecnológica del bien 2. Ojo, ¿verdad? Ojo aquí la Z, ¿verdad? Antes teníamos el Y11, ¿verdad? Ahora, la función de producción del bien 2, aquí debe ser bien 2, ¿verdad? La función de producción del bien 2, ¿verdad? Es afectada por, digamos, depende de los insumos, ¿verdad? La función de producción del bien 2 depende de los insumos que se utilizan y cuánta contaminación me genera la empresa 1. ¿Cuánto es eso? Eso es Z. Antes dependía de Y11, ahora va a depender de Z, ¿verdad? Y las restricciones de los dotes, ¿verdad? Restricciones presupuestarias. Y aquí cambia esta parte de aquí, ¿verdad? Ahora, la empresa 1, lo que se invierte para reducir la contaminación es un delta que es, o sea, que es bien 1. Yo puedo agarrar parte del bien 1 y meterlo ahí para que se reduzcan los niveles de contaminación. Entonces, eso es importante. ¿Ok? Entonces, esos son los cambios que vamos a hacer en el modelo, ¿verdad? Y vamos a hacer dos preguntas. Uno, ¿cuál es el equilibrio competitivo? Y después, ¿cuál es el Pareto óptimo? Empecemos, el equilibrio competitivo se los voy a contar, ¿verdad? Eso lo pueden hacer en la casa, ¿verdad? La función de utilidad, ¿verdad? No cambia en nada, ¿verdad? Entonces, el consumidor va a maximizar igual que siempre, ¿verdad? Y vamos a encontrar los mismos resultados. La empresa 2, ¿verdad? Va a encontrar sus niveles óptimos de utilización de insumos, ¿verdad? Dada su restricción tecnológica, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? No va a haber ningún problema, ¿verdad? No va a haber ninguna cosa extraordinaria, ¿verdad? Y después, la empresa 2, ¿verdad? Digamos, la empresa 1, sí, la empresa 1 es la que genera la externalidad, ¿verdad? Entonces, si la empresa 1 está maximizando su bienestar y nadie le dice absolutamente nada, ¿qué creen que va a pasar? Primero, no va a tomar en cuenta la externalidad, ¿verdad? Punto. O sea, va a maximizar con respecto a cuánto va a producir y no va a tomar en cuenta nada, ¿verdad? Va a maximizar su bienestar y
va a invertir en delta? ¿Ustedes creen que va a invertir en delta la empresa 1? En equilibrio competitivo. No, porque ¿para qué? ¿Para qué? Va a perder y va, digamos, va a reducir sus utilidades, ¿verdad? Sus beneficios y eso le va a afectar a la empresa 2, ¿verdad? Pero a ellos no, entonces no lo van a hacer. Van a utilizar, van a igualar el delta a cero, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar en el equilibrio competitivo y la respuesta va a ser igual que antes, ¿ok? ¿Cuál es el Pareto óptimo? Aquí sí lo voy a derivar, ¿verdad? Entonces, este es el problema que tengo, ¿verdad? Ahora voy a plantear, aquí voy a plantear el lagrangiano, ¿verdad? Y después vamos a maximizar, ¿verdad? Entonces, el lagrangiano, ¿verdad? Igual que siempre, el lagrangiano del planificador, voy a resolver el problema del planificador y, digamos, estoy enfocado en maximizar la utilidad del único consumidor y lo que voy a hacer es, como siempre, voy a sustituir estas restricciones dentro de las restricciones tecnológicas, dentro de las restricciones presupuestarias, que sería aquí y aquí, ¿verdad? Y después, ¿qué más tengo que sustituir? Tengo esta, ¿verdad? Entonces, esta iría primero aquí, ¿verdad? Aquí en el Z, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, bueno, entonces ya, si meto el Z en la función de producción 2 y meto el Y1, 1 y Y2, 2, me va a quedar lo siguiente. Voy a empezar aquí. Además ya. La bola, aquí está. Okay. Voy a hacer lo que ya vieron la respuesta, ¿verdad? Entonces, F1, Y1, 2, ¿verdad? Menos Y2, 1. Eso es lo que me da. Ok. Voy a tratar de hacerlo y después sí. Menos delta más 2 por F2 Y1, 2 por Z, ¿verdad? El Z aquí realmente depende de la función. Ahora se los voy a hacer bien, ¿verdad? Y esto es Y2, 1 más W2 menos X2. Ok, hasta ahí bien, ¿verdad? Vamos, aquí me falta el paréntesis. Ahí está, ¿verdad? La granjiana está bien, ¿verdad? ¿Vieron cómo lo derivé? Sí, profe. Ok, entonces aquí vamos a empezar a sustituir, ¿verdad? Este Z lo tengo que sustituir, ¿por qué? Por la función phi, ¿verdad? Entonces diría aquí. Y después tengo que hacer una sustitución adicional, ¿verdad? ¿De qué? De este Y11, ¿por qué? Porque, digamos, ya lo sustituí, entonces necesito sustituirlo en todos los lugares, ¿verdad? Para no tener que derivar con respecto a Y11, sino solamente con respecto a los insumos, ¿verdad? Ya sé que además del Y11 va a ser igual, ¿verdad? A la función de producción. Entonces, voy metiendo, ¿verdad? Esos componentes ahí dentro de cada una de las funciones y me da esta función, lagrangiano, ¿verdad? Ahí está completo. ¿Verdad? ¿Lo vieron? ¿Verdad? Que es este de aquí.
Ahora sí necesito que me respondan. ¿Con respecto a qué tengo que derivar? ¿Qué decisiones toma el planificador para maximizar la utilidad? X1, X2. ¿Sí? ¿Qué más? Y21. Y21. Y21 y Y12, ¿verdad? ¿Qué más? Nada más. ¿O me falta algo? La D. La D, exactamente. La D, ¿verdad? El planificador puede tomar la decisión de cuánto invertir en reducir la contaminación, ¿verdad? Y entonces derivo con respecto a cada uno de esos términos. Nada más para repasar una cosita, ustedes podrían, ¿verdad? No hacer las sustituciones que hicimos en la filmina anterior y derivar con respecto a Y11 y a Y22 también, ¿verdad? A esto lo hago porque se simplifica un poco, pero el resultado les va a dar exactamente igual, ¿verdad? Nada más para enfatizar eso. Y aquí tenemos el planificador, también toma la decisión con respecto a D. Entonces, digamos, si derivo con respecto a X1 y X2, les va a dar exactamente igual que antes, ¿verdad? Si derivo con respecto a Y1, a ver, si derivo con respecto a Y12, ¿verdad? Digamos, si derivo con respecto a este, les va a dar exactamente igual que antes, ¿verdad? Que es la cantidad de insumo que utiliza la empresa 2, ¿verdad? Les da igual que antes. Y aquí, realmente, o sea, lo pueden hacer en la casa para probar, ¿verdad? Aquí los interesantes, digamos, lo diferente van a ser estos dos, ¿verdad? Ojo, entonces, cuando derivo con respecto a Y12, el primer componente está aquí, que es esta derivada de aquí, ¿verdad? Después sigo, Profe, sí. una pregunta solo de notación. Cuando usted dice Y12, entonces lee primero el supraíndice. Sí, sí. Antes no lo hacíamos al revés. ¿Cómo lo prefieren hacer? Mm, Dejémoslo, Bueno, dejémoslo como antes para no cambiar. ok, entonces más bien habría que derivar el otro. Entonces, no, hay que derivar ese, pero yo lo voy a decir Y12. Ah, bueno, no, Y21. Tengo que decir Y21 ahora. Ese es el que tengo que derivar, ¿verdad? Ajá. Ok. Y ahora, este Y12 me da igual. O sea, cuando derives te va a dar exactamente igual. Ok. Entonces, voy a decirle Y21. Ok. Entonces, sigo. Sigo, ¿verdad? Ok. Disculpa, David, por darle la vuelta. ¿Cómo lo digo? Normalmente como los dibujo no pasa nada, pero esto es como un nuevo reto necesito también tener cuidado de, de cómo digo el sub. ¿Ok? Entonces, derivo aquí, ¿verdad? El primer componente, ¿verdad? Que viene de aquí. Después tengo que derivarlo con respecto a ¿qué más? Aquí, ¿verdad? Que es de este de aquí, ¿verdad? Y después tengo que derivarlo aquí, ¿lo ven? Aquí adentro, está súper adentro, ¿verdad? Entonces lo primero que tengo que hacer es derivar F2 con respecto a qué? Con respecto a este componente de aquí, que es Z, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de esa función de F2, era Y1, 2 con respecto a Z, que era la contaminación. Entonces esta es
¿verdad? Es de ese componente de ahí. Después tengo que derivar la función z, ¿verdad? Que es esto con respecto a este componente que está aquí adentro, ¿verdad? Entonces, derivo esa función, que es lo que está aquí, con respecto al y11, ¿verdad? Y una vez que ya tengo derivado el y11, ahora sí nada más derivo la función de producción del bien 1 con respecto al y12. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, con respecto a 2,1. Disculpe. Ok, listo. ¿Verdad? ¿Alguno tiene duda? No, 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 ok. Y disculpen que me sigo enredando con los dos hombres, ¿ok? Y después con respecto a D, eso es mucho más fácil porque D solo está aquí, ¿verdad? Y está aquí. Pero en ese caso de la D, ¿verdad? Aquí, aquí me falta, aquí, que dicho aquí. Aquí sería, ¿verdad? Este alfa 1 más alfa 2, ¿verdad? Y lo primero que tengo que hacer es derivar con respecto a z, ¿verdad? Y después de que tengo la derivada con respecto a z, tengo que derivar con respecto a d, ¿verdad? Ya cuando lo copié aquí dije algo raro está, porque no era solo uno, esto está mal. Ok. Ahora lo arreglo para subirlo a la clase. ¿Ok? Y entonces esto, a partir de aquí, ¿verdad? Tengo que el alfa 1 entre el alfa 2, el lambda 1 entre lambda 2 es igual a esto. Ok. Listo. ¿Preguntas sobre este? Sobre todo No. que... ¿No? ¿Sí o no? no, No. no, estoy No. claro. Excelente. Excelente. Ok. Y entonces esta es la super solución de ese problema. Aquí tengo que corregir esto, ¿verdad? También. Pues vamos a corregirlo aquí. Con respecto a Z y después de esto con respecto a D. ¿Ok? Esto es verdad. Esta es la solución del planificador. ¿Ok? Y entonces, ojo, qué grande, nada más este me queda un poco más grande, ¿verdad? Y los otros me quedan, este me queda igual que antes, este me queda igual que antes, y los únicos diferentes son este aquí y el de D. Ojo, si yo les pregunto, porque esto es lo que me pasa mucho en el examen y no quiero que les pase a ustedes, si yo les pregunto cuál es, si planteé un problema y les dije que encontraran las condiciones de optimalidad y encontraron todas las condiciones y no derivaron con respecto a D, todo el problema está malo. ¿Y por qué está malo? Porque no me están diciendo las condiciones óptimas. Porque si yo, digamos, tapo una de estas, digamos, tapo esta, ¿verdad? Y nada más enseño esto, aunque parezca que está un 30, un 60, un 70% bien, no está, está todo malo porque esto es, digamos, cada una de estas tiene que ser igual a esta, ¿verdad? Y no lo es, si no me lo ponen, no lo es, entonces cada una va a estar mala también individualmente. Entonces tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? En el examen D, ¿verdad? Y si se les olvida D, todas las condiciones van a estar mal, ¿ok? Entonces, porfa, no se olviden de D cuando estemos resolviendo un problema de este tipo, ¿ok? Tanto para la empresa 1 en el equilibrio competitivo, ¿verdad? Como para el óptimo,
¿Ok? Eso es súper importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo intuitivamente aquí? El planificador se da cuenta que si invierte un poquito en D, ¿verdad? Digamos, empieza a invertir un poquito en D, se da cuenta que gana más invirtiendo en D para poder producir más unidades del bien 1, manteniendo el nivel óptimo de contaminación, ¿verdad? Entonces, invertir cero, dadas las condiciones que hablamos sobre las funciones, ¿verdad? Las características de las funciones, que son cóncavas, ¿verdad? El invertir un poquito en D me genera un montón de ganancias porque puedo aumentar la producción del bien 1 sin afectar mucho la empresa 2, ¿verdad? Como el planificador está tomando en cuenta todas estas cosas, eso es lo que hace y dice, no, o sea, tiene que haber algún nivel de inversión en reducción en contaminación, porque eso me genera un montón de bienestar, ¿verdad? Entonces, ahí va invirtiendo, va invirtiendo, va invirtiendo, hasta que ya no, ¿verdad? Hasta que ya la última vez ya dice, hey, ya me cuesta mucho invertir, el efecto de invertir es muy poco, ¿verdad? Para producir el bien 1, ¿verdad? Entonces ya hay paro, ¿verdad? Y ya tengo que restringir las cantidades de producción del bien 1 para mantener el equilibrio, ¿verdad? Eso es importante. Y la otra cosa que les quería mencionar es algo que les he venido mencionando anteriormente, que es que si yo pongo un impuesto en la producción del bien 1, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Si yo pongo el impuesto aquí, ¿verdad? Para el bien 1, digamos, la empresa 1, digamos, ya ahorita estoy pensando en implementar políticas y entonces las decisiones serían descentralizadas. Yo pongo un impuesto en el bien 1 y lo que va a ocurrir es lo siguiente. La empresa, ¿cuánto creen que va a invertir en D si el impuesto es en 1? Es por la producción del bien 1. Le estoy poniendo un impuesto a la empresa 1 por la producción del bien 1. ¿Va a invertir en D, sí o no? ¿Qué creen? Está bien equivocarse. No pasa nada. Nadie quiere... ¿Aló? ¿Alguien? Si no saben, me Pero, dicen. pues, yo, bueno, no tengo idea en este momento. Ok. Valeria iba a decir algo. Dale. No, no, iba a decir que no estoy muy segura, pero yo pensaría que no, pero no sé. Sí, no. O Yo sea, pensaría que no porque, digamos, tiene que pagar impuesto, entonces no va a invertir en reducir la claro, contaminación. claro. Pues digamos, no importa si contamina más o menos, igual le van a cobrar por producir el bien 1, que es lo que le genera el ingreso. Entonces no va a invertir nada en reducir la contaminación. No gana nada, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es ponerle el impuesto a la contaminación. Si le pone impuesto a la contaminación, ahí sí va a decir, bueno, va a controlar por un lado la producción del bien 1, pero también va a decir, hey, no, voy a invertir en reducir la contaminación para que me cobren menos impuestos, ¿verdad? Y entonces ahí sí llega al óptimo. Entonces ahí es óptimo poner el impuesto a la contaminación y no al bien que genera la contaminación, ¿verdad? Al bien que genera la externalidad en forma general, ¿verdad? Porque puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, esa es la última cosa que quiero que quede claro para, digamos, ustedes ponen un impuesto, tiene que ser el impuesto sobre la contaminación. La creación de mercados también, ¿verdad? Entonces, la creación de mercados es sobre la contaminación, no sobre la producción del bien 1,
¿verdad? Entonces eso cambia también un poquito, ¿verdad? Pero en el caso de la integración de firmas, ahí sí no hay problema porque, o sea, la firma sola se va a dar cuenta que es la contaminación la que está bajando y va a resolverlo, ¿verdad? Entonces eso sería, haremos 10 minuticos y venimos a hablar de cosas un poquito más light, que son las cosas de las herramientas empíricas, y son, según yo, un poco más divertidas. Esto es muy divertido también, pero lo otro es más liviano, digamos. Entonces, y creo que va a ser bastante rápido, así que 10 minuticos de descanso, y si tienen alguna pregunta, se quedan, si no, no hay problema. Profe, nada más una cosa, es que ahorita con esto creo que me confundí un poquito. Entonces, este impuesto está sobre la producción y usted lo que está diciendo es como que debería ponerse, o sea, se podría poner sobre la contaminación. Ajá, ok, lo que hice realmente fue cambiar el modelo, ¿verdad? Sin poner ninguna política, ¿verdad? Y les enseñé aquí, ok, tengo que preguntar, les enseñé aquí el óptimo, ¿verdad? Este es el óptimo ahora, ¿verdad? Y ahora sí, ahora les dije, ¿cómo resolvemos ahora este problema? Porque ya resolvimos los anteriores con las 3 políticas. Y entonces ustedes pueden ver cómo resolverlo, ¿verdad? Y entonces yo se los estoy contando verbalmente sin derivar nada, ¿verdad? Entonces, para llegar aquí, digamos, podría ponerle un impuesto a la contaminación. Ese me resuelve el problema y llego al óptimo, ¿verdad? Y ahí se puede ver la diferencia entre poner un impuesto a la contaminación y ponerle un impuesto al bien que genera la contaminación. En este modelo, si yo le pongo un impuesto a Y11, no llego al óptimo, ¿verdad? Por lo que dijiste de que la empresa 1 no va a invertir en delta. Ajá, ajá. Pero si le pongo el impuesto a la contaminación, ahí sí, ¿verdad? De la misma forma, ¿verdad? La transacción de, digamos, los permisos no debe ser sobre la producción del bien 1. Los permisos deben ser sobre la contaminación, deben ser permisos sobre contaminación. ¿Para qué? Para que las empresas que puedan invertir en reducir la contaminación lo hagan, para que tengan incentivos para eso, porque ese es el objetivo. Ah, ok, listo, muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias por aclarar todo la idea general. Okay. Bueno, entonces a las 11 me vuelvo a conectar. Igual si tienen